para esta hora hemos destinado un análisis que va encaminado a los primeros 9 meses de gobierno. Se cumplen este sábado, pero ya es una semana que además de ser la Semana Patria, la Semana de las Antorchas, de los desfiles, es una semana en la cual se va a hablar mucho de Guatemala. Y habrá que ver realmente, según la óptica de nuestros analistas invitados, cuál es la situación que está enfrentando la administración de Bernardo Arévalo. Por un lado, se habla de un gobierno muy atacado, gracias a lo que ocurre con el Ministerio Público. Por otro lado, también se habla de un gobierno lento y a veces no tan efectivo en su operación política. Y también hay diferentes aspectos de la coyuntura, algunos escándalos, algunos momentos también que sugieren que puede haber ahí algún tipo de esperanza. Y de eso vamos a platicar con quienes ya se encuentran por la vía telefónica. Pregunto, Willy, ¿ya los puedo presentar? Están ya. Entonces, la licenciada Claudia Villagrán es analista independiente y hay que recordar que fue integrante del equipo fundador de Intrapaz. En el caso de Renzo Rosales, analista político independiente también, y con ambos vamos a tratar de entender mejor lo que está ocurriendo en el país desde la perspectiva del gobierno. Un gobierno que llegó, como ya es bien sabido, después de un proceso largo de transición y un proceso en el que incluso hubo intentos muy obvios de tratar de que él no tomara posesión. Licenciada Villagrán, con ese contexto, que por supuesto le faltan muchas cosas, yo quisiera formularle la primera pregunta. La primera pregunta es esta. Casi 9 meses después de tomar posesión, ¿cómo describiría usted, grandes rasgos, lo que está ocurriendo en el gobierno? Buenos días. Buenos días, Felipe. Buenos días, Renzo. Y buenos días a la audiencia. Bueno, yo creería que estamos en este momento, presenciando quizá lo que es el arranque, voy a decir así, de un ejercicio que está cargado de muchísima negociación, de muchísimos procesos de tratar de consolidar una agenda que pueda ir avanzando, de ejecución también en términos financieros, de planes y proyectos que habían estado encontrando algunos obstáculos para poderse ejecutar. Yo creo que tuvimos varios meses en donde sí, efectivamente, la población veía quizá con un poco de desesperanza el no percibir que el gobierno empezaba a ejecutar o que el gobierno empezaba a tener una agenda propia. Pero creo que de unas semanas para acá empezamos a ver procesos de negociación seriamente conducidos a nivel del Congreso, empezamos a ver acuerdos que se logran para tener una mayor flexibilidad presupuestaria, empezamos a ver también ejecución de algunas obras y, por supuesto, como usted lo decía en la presentación, también empezamos a ver algunos momentos críticos porque hay una vara muy alta en términos de el comportamiento que se espera de funcionarios de gobierno actual. Así que creo que estamos en este momento ojalá, es mi esperanza, en un momento de transición en donde en los próximos meses empezaremos a ver más concretamente de qué se trata este gobierno, porque hasta ahora lo que hemos visto es mucha expectativa y poca concreción, pero tengo la esperanza de que esto cambiará en los últimos meses del año y seguramente el año entrante. Bueno, paso ahora con el licenciado Rosal. Habla la licenciada Claudia Grande, se está intentando consolidar una agenda. Habla de que la vara está muy alta para esta administración. La pregunta, en el contexto de esa consolidación de agenda, licenciado Rosal, esa vara muy alta, esa expectativa muy amplia y muy alta que tiene este gobierno, ¿le está jugando a favor o más en contra? ¿Qué opina? Buenos días. Bueno, primero, muy buenos días a los estimados audientes, a ustedes en cabina y, por supuesto, a Claudia Villagrán. Bueno, yo creo que las expectativas se le están jugando en contra, pero eso es muy difícil de administrar. A mí lo que me parece que es porque por un lado tenemos las expectativas, dicho así, como históricas, no las estructurales, las de siempre, pero que en época electoral, que no está tan lejos, hace un año lo vivimos, pero digamos tal parecería como que no está necesariamente, está todavía fresco, esas expectativas se levantaron todavía más. Y en este momento creo que se le incorporaron unos ingredientes en términos, especialmente desde aquel momento, la campaña del partido hoy oficial, del Movimiento Semilla, en términos de transformación, en términos de cambios profundos. Y eso, pues se dice fácil, pero yo creo que no se midieron con suficiente profundidad, con suficiente seriedad,
realmente las posibilidades reales de poder provocar por lo menos un mínimo de transformación. Entonces yo creo que le están jugando en contra porque ahora se han dado cuenta, una vez que tomaron posesión bajo circunstancias que ya hemos comentado muy difíciles en otros programas del 14 de enero de este año, entonces esas expectativas creo que por un lado no se midieron la suficiente cantidad y densidad, de profundidad de esas expectativas, pero encima de todo, durante los siguientes meses se siguieron profundizando, se siguió generando, y yo creo que se sigue todavía generando mecanismos para poder ampliar la lista de expectativas. Entonces ahí es donde creo que donde no se ha tenido el suficiente cuidado de poder decir, bueno, cómo vamos a administrar esas expectativas con unas capacidades que son absolutamente muy cortas. Por un lado, por el lado del acoso, que es evidente, pero que también no podemos echarle toda la culpa al acoso. Es decir, hay ciertas dimensiones de responsabilidad específicamente de esta administración que no tienen que ver con esa línea de persecución, MP y demás, que sí es de cuenta propia y que también no han podido, ya pasó un semestre y un poquito más de la administración y no se ha podido, todavía nos estamos como, esperemos que a la vuelta de la esquina, y esa esquina nunca aparece, y al final de cuentas nos vamos a consumir con mucha facilidad el primer año de este gobierno. Entonces, en la medida en que no se esté comprendiendo suficientemente qué es eso de gobernar, qué es eso de administrar todos esos diferentes niveles de expectativas, de demandas, de necesidades, que además es una variable muy dinámica, ¿verdad? Es un factor que siempre se tiene, es decir, y eso es, toda sociedad tiene expectativas altas o medianas o como sea, pero que son, nunca son estáticas, siempre están en permanente evolución. Entonces creo que ahí es donde, otra vez reitero, le juega en una posición contraria, porque si esas expectativas no se logran mínimamente satisfacer, o por lo menos estabilizar, administrar, el efecto contrario está a la vuelta de la esquina. Es decir, lo que ahora, pues, lo que en algún momento fueron apoyos, se pueden convertir en puntos neutrales y después en oposición. Bueno, pasando precisamente de un lado a otro, pero siempre basándome en lo que ustedes nos dicen, licenciada Villagrán, usted habla o describió, según lo que pude percibir, como una victoria política que pasará a la ampliación presupuestaria. Pero ahí viene la pregunta para usted, basándome en lo que también acaba de decir el licenciado Rosal. ¿Cómo va o cómo tendría que, cómo debería de notarse esa ejecución, tomando en cuenta que tiene que hacerse no solo bien, sino que sin corrupción? ¿De qué manera y a qué plazo cree usted que tiene que notarse esa ejecución como para que la gente diga, bueno, sí, qué bueno que pasó la ampliación, qué bueno que están ellos en el gobierno, y no lo contrario? Bueno, el plazo es difícil de pensarlo, sobre todo porque es una ejecución que llega un tanto tardía, ¿no? En términos del año. Estamos ya entrando casi al último trimestre del año, y los procesos a través de la ley de compras y contrataciones son procesos que no son inmediatos. Entonces, uno esperaría que todos que se haya logrado adelantar, estamos en algunas cuestiones de tipo de establecimiento de prioridades, de definición de por al menos requerimientos y demás, y que en este momento todos los ministerios estén pues a punto de sacar licitaciones y procesos que puedan ejecutarse todavía, algunos, o por lo menos arrancar algunos en este último trimestre del año. Pero sí debería haber señales claras de, por lo menos, en qué se va a ejecutar ese dinero. Sabemos que el presupuesto describía algunos destinos, pero sobre todo creo que es que la gente pueda empezar a ver las señales de que el gobierno está realmente ejecutando y realmente trabajando. Así que yo creo que las muestras tienen que ser de muy corto plazo, antes de que el año termine. La gente tiene que empezar a percibir ese cambio en términos de inversión, y efectivamente creo que la vigilancia tanto interna del gobierno en función de a quién van a elegir para que ejecute esos presupuestos tiene que ser muy cuidadosa, muy cuidadosa. Tiene que haber los mecanismos para garantizar que haya una supervisión adecuada. Hemos entendido en estos últimos meses que hay un problema serio de quién supervisa la ejecución de los presupuestos. Y por el otro lado, creo que tiene que ser también un esfuerzo muy grande de comunicación por parte del gobierno, dado que hay muchos ojos puestos sobre lo que están haciendo y la gente está exigiendo
cambios notorios, ¿verdad? Y esos cambios notorios tienen que ver precisamente con a quién seleccionamos, cómo se hace esa selección, cómo se garantiza que esos desembolsos se hagan de forma transparente. Y todo eso va a requerir realmente un esfuerzo enorme de comunicación y de transparencia por parte del gobierno, tanto en las cosas buenas como en aquellas dificultades que pudieran enfrentar. La comunicación, algo clave, evidentemente, en cualquier gobierno, pero sobre todo en un gobierno como este. Licenciado Rosal, yo le voy a lanzar 3 ideas, usted puede añadir, a lo mejor suprimir alguna, pero para que se note realmente que hay cambios. Yo le mencionaría carreteras en buen estado, puertos eficientes y hospitales nacionales funcionando bien. Si se logra eso, no sé qué añadiría o qué suprimiría usted. ¿Cuáles tendrían que ser las prioridades de este gobierno antes de finalizar el año, como para que realmente la gente note que hay cambios? Bueno, me parece que esos tres tipos de iniciativas me parece que son una agenda básica. Bueno, quizás ni siquiera sea tan básica, porque en la práctica terminamos siendo los temas pendientes que vienen de arrastre desde hace bastante tiempo, pero que en este momento sí se están convirtiendo en una enorme piedra en el zapato de esta administración, porque esencialmente se han vuelto como más complejos, se han profundizado esas 3 dimensiones. En el caso de las carreteras es absolutamente casi que fuera de lugar pensar que un tramo carretero o inclusive un punto, literalmente un agujero en un tramo en la carretera Pacífico se ha convertido en un punto fundamental de desgaste de la actual administración. Me refiero al kilómetro 44, si no estoy mal, de la carretera Pacífico. Entonces, en la medida en que no se ha logrado superar, enfrentar ese dilema, que es como solamente una muestra de toda la erosión, todo el nivel de daño que tenemos en la infraestructura, que por supuesto se reconoce que no solo es ahora, sino viene de épocas anteriores. Creo que esto se ha convertido en un punto de desgaste. En el tema de los puertos, creo que no lo era tan fuerte antes en otras administraciones, pero en este caso sí lo es, por la misma crisis que tiene Puerto Quetzal, por tema de la acumulación que tenemos de barcos que no han logrado descargar o cargar, y porque inclusive ha sido motivo de titulares en varias ocasiones. Creo que esta mañana también es uno más. Y en el caso hospitalario, que es un asunto ya crónico, pues lo que se ha podido ver en las últimas semanas es una serie de manifestaciones de los propios médicos, personal de los grandes hospitales del país, y los propios funcionarios a cargo de esos hospitales, de que es una crisis muy profunda. Entonces yo diría que sí es cierto que esos tres, cada uno de ellos, y ojalá en su conjunto se convirtieran en un elemento en donde quizás no estamos en momentos de dar grandes transformaciones, otra vez recurro a ellos, pero sí por lo menos aliviar, mejorar, estabilizar esos 3 temas, esas 3 agendas que son fundamentales para el país y que están siendo hoy por hoy quizás la prueba central donde se centra el desgaste de la administración. Coyuntura en cuanto a que el gobierno de Bernardo Arévalo cumple este sábado 9 meses en el poder. Nos acompañan Claudia Villagrán y Renzo Rosal, ambos son analistas independientes y hay mucho de qué platicar. Licenciada Villagrán, le toca a usted la palabra. Un caso que para muchos ha pasado más inadvertido de lo que debiera, es el conocido como B410. Esta denuncia que ha hecho la SAT de una facturación altísima, 6.400 millones de quetzales, pagando prácticamente nada de impuestos, con empresas que en muchos casos no existen ni tienen activos que vender. Un análisis de la hora, de hecho, habla de que son 9.300 millones de quetzales los facturados, pagando prácticamente nada al fisco. En ese caso particular, ¿usted qué incidencia le ve para los próximos meses, considerando lo que significa no solo para el gobierno como tal, sino sobre todo para el Ministerio Público? Gracias. Bueno, yo creo, Felipe, que precisamente esto tiene mucho que ver con cómo actúa el Ministerio Público, porque una de las cosas que, digamos, si hacemos la comparación con el año 2015, una cosa que veíamos diferente era el seguimiento que el Ministerio Público daba a los casos que se revelaban en este momento, obviamente por parte de la CICIG. En este caso lo que estamos viendo es una SAT que está haciendo un esfuerzo por efectivamente investigar y asegurar que dentro de su competencia se hagan las denuncias, pero vemos un Ministerio Público muy silenciado frente a
a un escándalo que realmente debería de ser profundamente investigado y de mucha preocupación para todos los guatemaltecos, porque son recursos que el Estado no logró recaudar, son recursos que en lugar de estar siendo invertidos en donde deberían de estar siendo invertidos, se quedaron en manos de personas, de empresas, digamos, resguardados por la impunidad, creyeron que podían evitar tener que cumplir con las obligaciones. Entonces, todo esto viene a caer en manos de un Ministerio Público que todos sabemos tiene grandes diferencias con el Ejecutivo, que hasta ahora no ha dado muestras de querer profundizar en aquellas denuncias que vienen desde el Ejecutivo y que se ha convertido casi en un opositor a la presidencia de la República, cuando debiera ser un aliado, sobre todo en situaciones como esta. Entonces yo creo que seguramente el caso va a seguir caminando desde las instancias donde pueda hacerse caminar, obviamente desde la SAP, con las multas y las denuncias y demás ante los tribunales, pero sí creo que hay un enorme vacío en términos de cómo la actuación del Ministerio Público podría llevar a revelar, no tanto saber, digamos, no el morbo de saber quiénes son las personas, sino el obligar a quienes han estado involucrados a que esto no vuelva a suceder, ¿verdad? Y que sirva como un ejemplo, como un modelo de lo que puede sucederle a otros actores, a otras empresas, a otros individuos que pretendan hacer algo similar. Esa actuación del Ministerio Público se echa mucho de menos en este momento en relación con un caso de tanta relevancia que en otros países del mundo sería un escándalo de todos los días en primera plana del periódico. Ya que hablamos del tema, el licenciado Rosal, entre las promesas de campaña del presidente Arévalo figuraba enfrentar a la fiscal general. Y como usted seguramente sabe, la población no necesariamente diferencia entre los poderes del Estado y las entidades autónomas. Entonces el hecho de que haya la percepción de que los corruptos salen libres y que hay, digamos, presos de conciencia como José Rubén Zamora aún en la cárcel, como le digo, no necesariamente la gente dice es por el Ministerio Público, es por la justicia, muchas veces dicen es por el presidente, es por el gobierno. ¿Esto cómo tendría que manejarlo la administración Arévalo? Bueno, en principio creo que no echándole más sal a la herida, es decir, no tratando de generar más expectativas de las que precisamente discutíamos antes del receso, digamos, antes de la interrupción, porque eso le genera puntos, digamos, elementos desfavorables a la actual administración. Como bien lo menciona Luis Felipe, en general la ciudadanía no hace esas separaciones o esos análisis un poquito más profundos, y por lo tanto si hay corrupción y no pasa nada, eso es culpa del gobierno o concretamente del presidente Arévalo, punto. Y ahí es donde creo que tiene que haber también una estrategia de comunicación más asertiva, que se sigue echando, digamos, como un pendiente, que aunque hubo cambio en quien está a cargo de esa entidad, digamos, no es notorio lo que algún cambio de timonazo en ese sentido, pero bueno, el punto central al que quiero hacer referencia es que tenemos ante nosotros, y el cambio de gobierno lo tiene que, digamos, entender y asumir como tal, dos posibilidades. Una posibilidad es lo que hemos denominado el escenario de esa convivencia, que es una convivencia obviamente con mucha dificultad, con muchas tensiones, pero que implica que la fiscal general va a terminar su pedido, que Bernardo Arévalo va a terminar su pedido, pero que en medio van a haber desgastes y van a haber rounds y van a haber toda una serie de elementos perjudiciales, pero que no van a cambiar, digamos. Y el escenario 2 es que precisamente, por ejemplo, de este caso B410 pudiera haber algún cambio importante, pero que no va a provenir del país, no va a provenir de la fuerza que no tiene la justicia en Guatemala, porque aquí lo que evidentemente tenemos es un escenario de profunda impunidad, sino que pudiera hacerse realidad lo que ahora uno pensaría que probablemente se esté gestando desde Washington, a raíz inclusive de una fotografía que se publicó hace más o menos 2 semanas, después de que el titular de la SAT denunció el caso y lo expuso públicamente, que fue precisamente una fotografía de él en Estados Unidos, junto con el Procurador General de la Nación y junto con el embajador de Guatemala en Washington, Hugo Beteta, con autoridades, con funcionarios de la Administración de Estados Unidos. Y el hecho de hacerlo público, una fotografía así, pudiera generar, digamos, que de hecho lo hizo en los siguientes días, un poquito de ruido, de decir, tal parecería que de pronto la justicia norteamericana sí pudiera en buena medida, digamos, tener un rol activo
un rol que es deseable que fuera en Guatemala, pero que evidentemente aquí no va a suceder, pero que de pronto porque parte de esos recursos pasaron por el sistema financiero estadounidense o por lugares donde Estados Unidos tiene especialmente también ahí preocupaciones de alto riesgo, que sea de bancos en China o en otros países así, paraísos fiscales y demás, que pudiera provocarse que siguientes etapas pudieran provenir desde ese juego, digamos, desde esa dinámica. Creo que y eso permitiría un sacudón, una buena sacudida en Guatemala y que impactara directamente en la actual gestión del Ministerio Público. Si esto no ocurre, pues regresamos al escenario 1, que es el escenario de una convivencia difícil y una convivencia de tortura, digamos, que va a ser más lenta la gestión del actual gobierno, pero sin remedio no hay otro mecanismo, por lo menos que yo visualice a la vuelta de la esquina. Licenciada Villagrán, ¿cuánto podría ayudarle a la administración Arévalo un escándalo internacional, presumiblemente proveniente de Estados Unidos, extradiciones incluidas, que evidenciaran de alguna manera lo que está ocurriendo en el país en cuanto a la impunidad? Yo coincido con Renzo en el sentido de decir que evidentemente sería un cisma importante dentro del país, en el sentido de todo lo que ello conlleva, ¿verdad? Por ejemplo, conlleva un reacomodo de muchos actores, lleva la visibilización de hasta dónde y qué tan profundo y quiénes son esas caras vinculadas a esos escándalos y esas acciones ilegales. Sin duda, como ha sucedido, por ejemplo, sucedió no hace mucho en Honduras, la extradición del expresidente hondureño en aquel momento. Aquí no estamos hablando, no sabemos de qué actores estamos hablando, pero sin duda alguna, primero creo que levanta el ánimo de la gente en el sentido de decir, a quienes nosotros queremos ver penalizados, castigados por las acciones de corrupción que cometieron o por los actos de impunidad de los que son cómplices, están siendo castigados, aunque no sea en territorio guatemalteco, pero están recibiendo un castigo. Y yo creo que la gente está necesitada mucho de eso. También creo que, como digo, reacomoda muchas cosas a lo interno del país, se rompen alianzas, se construyen otras, mucha gente baja perfil, ¿verdad? Hay muchas cosas que suceden simultáneamente frente a una acción como la que estamos mencionando. Aún siendo hipotética, yo creo que evidentemente el apoyo de Estados Unidos hacia el gobierno y del gobierno hacia Estados Unidos está siendo se está viendo. La venida de los 135 nicaragüenses la semana pasada es un ejemplo de cómo las cosas están funcionando en esa relación diplomática con Estados Unidos. Así que yo creo que el gobierno efectivamente tiene un buen aliado ahí, pero también Estados Unidos, digamos, la gente está esperando más de Estados Unidos y está esperando que esa alianza brinde frutos específicamente en temas como los que estamos mencionando. Ya que estamos en ese tema, licenciado Rosal, desde Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky, pasando por la gente que quiere emigrar a Estados Unidos, e incluso gente en Honduras debe estar en las mismas, están muy al tanto de lo que está ocurriendo en el proceso electoral de Estados Unidos. Mañana es el debate entre Kamala Harris y Donald Trump, que muchos lo ven como decisivo, pero en realidad lo que va a definir todo está programado para el próximo 5 de noviembre, las elecciones en la Unión Americana. ¿Cuánto cree usted que depende Guatemala de lo que ahí sucede? Bueno, creo que sí es un factor, digamos, alterador, es un factor importante. Diríamos, de pronto no es determinante como quizás algunos lo puedan ver, pero sí creo que tiene un peso evidente. Pero depende, eso, la respuesta la trato de complementar con que depende. También depende de qué área temática estemos hablando. Y a eso hago referencia que para Estados Unidos hay ciertos asuntos que son fundamentales para Estados Unidos, indistintamente de quién sea el gobernante, partido o persona. Republicanos, demócratas, Kamala Harris o Donald Trump, digamos concretamente. Me refiero a todos los temas que tienen que ver con la agenda de seguridad nacional, con todos los asuntos de lucha contra el narcotráfico, la agenda de migración. Son componentes, diríamos, permanentes y de una preocupación fundamental que está por encima del resultado electoral.
Y sí, por supuesto que hay matices, dependiendo si gana uno u otro, por supuesto que los matices se harán ver, pero tampoco es que vamos a esperar que el 6 de noviembre comencemos a ver aquí cambios a partir del resultado electoral en Estados Unidos. Eso lo vamos a ver sucesivamente, van a pasar meses, primero en la que toma posesión o en la que se lleve a cabo las transiciones en los diferentes departamentos del gobierno de Estados Unidos, tanto en cuadros superiores como en los cuadros intermedios, que son finalmente los que tienen mucho que ver con la operatividad en esta parte del mundo, en Centroamérica, en Guatemala en específico, pero yo resumiría la primera parte en términos que hay asuntos que son como muy estables para Estados Unidos, y esa estabilidad la hemos visto a lo largo de muchísimas décadas, indistintamente de quién sea el gobernante. Entonces sí diría que las elecciones presidenciales próximas de Estados Unidos son determinantes, son fundamentales, pero no es que van a cambiar totalmente el cuadrado o el tablero del ajedrez. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.